gusto, licenciado. Mi nombre es Edwin Danilo Carlos Shom, estudiante en la carrera de Administración de Empresas, con número de carnet 2020 40638. Hugo Javier Chocobujo Ordóñez, número de carnet 2020 40828. Isaías Alejandro Gutiérrez Durán, carnet 2016 42787. Me llamo Hewson Giovanni Popus, con número de carnet 2020 40 999. Sergio Gesed Mendoza III, número de carnet 2017 409 32. Doble origen de la manufactura. El género de cooperación que tiene por base la división del trabajo revive en la manufactura su forma clásica y domina durante el periodo manufacturero propiamente dicho, que dura aproximadamente desde la mitad del siglo XVI hasta el último tercio del siglo XVIII. El género de cooperación que tiene por base la división del trabajo revisa en la manufactura su forma clásica y denomina el periodo. Por una parte, un solo taller puede reunir bajo las órdenes del mismo capitalista artesanos de distintos oficios cuyas manos deben pasar un producto. El origen de la manufactura, su procedencia del oficio, presenta pues doble aspecto. Por un lado, tiene por punto de partida la combinación de oficios diversos e independientes. Por otro lado, se apodera de la cooperación de artesanos del mismo género, descompone su oficio en sus diferentes operaciones, las aísla y las hace independientes. Para apreciar bien la división del trabajo en la manufactura es esencial no perder de vista dos puntos: la ejecución de las operaciones, la división manufacturera. El trabajador faccionario y su utensilio. El trabajador faccionario conviene su cuerpo entero en órgano mecánico de una sola operación, ejecutada por él durante toda su vida, de manera que lleva a efectuarla con más rapidez que el artesano que ejecuta toda una serie de operaciones. Así pues, comparada con el oficio independiente, la manufactura compuesta de trabajadores faccionarios suministra más productos en menos tiempo, es decir, aumenta la fuerza productiva del trabajo. El artesano que tiene que efectuar operaciones diferentes debe cambiar de lugar o de instrumentos. El paso de una operación a otra ocasiona interrupciones en el trabajo, intervalos improductivos, los cuales desaparecen, dejando más tiempo a la producción. Cuando las partes del trabajo dividido llegan a ser funciones exclusivas, se perfecciona su método. Si se repite constantemente un acto simple y se concentra en la atención, se llega a alcanzar por la experiencia el efecto útil deseado con menos gasto de fuerza. La productividad del trabajo no depende solamente de la habilidad del obrero, sino también de la perfección de sus instrumentos. El periodo manufacturero simplifica, perfecciona y multiplica los instrumentos del trabajo, acomodando a la función separadas y exclusivas. Las dos formas fundamentales de la manufactura. La manufactura presenta dos formas fundamentales que, a pesar de su mezcla accidental, constituyen dos especies esenciales distintas. La primera especie suministra productos cuya forma definitiva es una simple reunión de productos parciales que hasta pueden ser ejecutados por oficios distintos. La segunda especie suministra productos que recorren toda una serie de desarrollos graduales. De la primera especie, su producto típico de especie es el reloj. El reloj constituye el producto social de inmenso número de trabajadores. Los que hacen los reportes, esferas o muestras, agujas, cajas, tornillos, los decoradores, etc. Los obreros que ejecutan en sus casas estos trabajos de detalle por cuenta de un capitalista se hace una terrible competencia en provecho de este.
La segunda especie en la manufactura de alfileres. Por ejemplo, el alambre de latón pasa aproximadamente por las manos de un centenar de obreros, cada uno de los cuales efectúa operaciones distintas. Una manufactura de este género disminuye el tiempo entre las diversas operaciones y la ganancia de fuerza productiva. División del trabajo en la manufactura y en la sociedad. Examinaremos ahora la relación entre la división manufacturera del trabajo y su división social. Es la distribución de los individuos entre las diversas profesiones, que forma la base general de toda producción mercantil. Si nos limitamos a considerar el trabajo en sí, se puede designar la separación de la producción social en sus grandes ramas, industria, agricultura, etc., con el nombre de la división del trabajo. De la misma manera, la división del trabajo en la manufactura se supone como base material cierto número de obreros ocupados a la vez, así también la división del trabajo en la sociedad implica una población numerosa. La división manufacturera del trabajo solo arraiga donde su división social ha llegado ya a cierto grado de desarrollo y como resultado desarrolla y multiplica esta última. A pesar de las semejanzas y relaciones que existen entre la división del trabajo en la sociedad y la división del trabajo en el taller, existe entre ellas una diferencia esencial. La división manufacturera del trabajo supone una concentración de medios de producción en manos del capitalista. La división del trabajo implica la dispensión de los medios de producción entre gran número de productores comerciales. Carácter capitalista de la manufactura. Con la manufactura y la división del trabajo, el número mínimo de obreros que debe emplear un capitalista se lo impone la división del trabajo establecida. Para obtener las ventajas de una división mayor necesita el aumento del personal. Este acrecentamiento de la parte del capital consagrada a la compra de fuerzas de trabajo necesita la parte constante de anticipos en medios de producción y sobre todo en primeras materias. La manufactura aumenta por consiguiente el mínimo de dinero indispensable al capitalista. La manufactura revoluciona completamente el sistema de trabajo individual y ataca en su raíz a la fuerza de trabajo. La cooperación fundada en la división del trabajo, esto es, en la manufactura en sus principios una operación espontánea e inconsciente. La división del trabajo que se desenvuelve experimentalmente solo es un método particular de aumentar el rendimiento del capital a expensas del trabajo. Desarrollo del maquinismo. Como el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, el empleo capitalista de las máquinas solo tiende a disminuir el precio de las mercancías y por consiguiente reducir la parte de la jornada en que el obrero trabaja para sí mismo, a fin de prolongar la otra parte en que trabaja para el capitalista. La fuerza de trabajo en la manufactura y el instrumento de trabajo en la producción mecánica son los puntos de partida y revolución social. Todo mecanismo desarrollado se compone de tres partes esencialmente distintas: motor, transmisión y máquina de operación. El motor da impulso a todo el mecanismo, engendra su propia fuerza de movimiento, como la máquina de vapor. La transmisión, compuesta de volantes, correas, poleas, etc., lo distribuye, lo cambia de forma si es necesario y lo transmite a la máquina de operación. La máquina utensilio encontramos en grande, aunque bajo formas modificadas. Los aparatos e instrumentos que emplea se conviertan a mecanismo. Valor transmitido por la máquina. Hemos visto ya que las fuerzas productivas que resultan de la cooperación y de la división del trabajo no cuestan nada al capital. Estas son las fuerzas naturales del trabajo social.
La industria mecánica acrecenta de un modo maravilloso la productividad del trabajo. Surge la duda de si el empleo de las máquinas economiza más trabajo del que cuesta su construcción y conservación. La máquina no produce valor y solo transmite el suyo al artículo que fabrica. Aunque la máquina es utilizada siempre y por completo para la creación de un producto, esto es como elemento de producción solamente, se consume por fracciones para la formación del valor, es decir, como elemento de valor. Si en la producción de una máquina se ha gastado tanto tiempo de trabajo como economiza su uso, no disminuye la cantidad total de trabajo que exige la producción de una mercancía y por lo consiguiente no baja el valor de esta. Para el empleo de las máquinas, el capitalista encuentra un límite todavía más reducido. Trabajo de las mujeres y de los niños. La máquina, al hacer innecesario el trabajo muscular, permite emplear obreros de poca fuerza física, pero cuyos miembros son tanto más flexibles cuanto menos desarrollo tienen. Cuando el capital se apoderó de la máquina, gritó: trabajo de mujeres, trabajo de niños. Todos los miembros de la familia, sin distinción de edad ni sexo, fueron delegados bajo el látigo del capital. El trabajo forzado de todos en provecho del capital usurpó el tiempo de los juegos de la niñez y reemplazó el trabajo libre, que tenía por objeto el sostenimiento de la familia. Desde el instante en que el capitalista compró mujeres y niños, todo esto queda destruido. El obrero vendía antes su propia fuerza de trabajo del cual podía disponer libremente. Ahora vende mujer e hijos y se convierte en mercader de esclavos. La fábrica y la instrucción. A pesar de los obstáculos que encuentran la variación en el trabajo bajo el régimen capitalista, las catástrofes mismas que la gran industria ocasiona imponen la necesidad de reconocer el trabajo variado. La habilidad en el manejo de la herramienta pasa del obrero a la máquina. Así, la gradación jerárquica de obreros dedicados a una especialidad que caracteriza la división manufacturera del trabajo es sustituido en la fábrica. Todas las fuerzas de que dispone el capital aseguran el dominio de ese amo, para quien su monopolio sobre las máquinas confunde con la existencia de las máquinas. El fabricante es legislador absoluto. En su reglamento de fabricación consigna en fórmula su autoridad tiraniza. Lucha entre el trabajador y la máquina. La lucha entre el capitalista y el asalariado comienza en los orígenes mismos del capital industrial y se reproduce durante el periodo manufacturero, pero el trabajador no ataca el medio del trabajo hasta que se introduce la máquina. Sucede que el medio de trabajo se convierte al punto en enemigo del trabajador bajo la forma de máquina. El sistema de producción capitalista se funda por regla general en que el trabajador vende su fuerza como mercancía. La división del trabajo reduce esta fuerza a ser apta solamente para manejar una herramienta de detalle en cuanto esta herramienta es manejada por la máquina. Además, la máquina no obra solo como un competidor cuya fuerza superior está siempre dispuesta a ser inútil al asalariado. El capitalista emplea también como potencia enemiga del obrero. La teoría de la compensación. Algunos economistas burgueses sostienen que el hacer inútiles en un trabajo a obreros que estaban empleados en él, esto es, al despedirlos y privarlos del salario, la máquina deja disponible, por este mismo hecho, un capital destinado a emplearlos de nuevo
en otra ocupación cualquiera. Lo cierto es que los obreros que la máquina hace inútiles se arrojan al taller en el mercado del trabajo, donde van a aumentar las fuerzas ya disponibles para la explotación capitalista. Además, las probabilidades de encontrar ocupación son muy pequeñas, pues fuera de su antigua faena, estos hombres deteriorados por la división del trabajo sirven para poco. No pueden acusarse a las máquinas de las miserias que engendra. Si la máquina se convierte en instrumento para esclavizar al hombre, si prolonga el trabajo cotidiano siendo medio infalible para reducirlo, si empobrece al productor siendo varita mágica para aumentar la riqueza. Fábrica y la instrucción. A pesar de los obstáculos que encuentra la variación en el trabajo bajo el régimen capitalista, las catástrofes mismas que la gran industria ocasiona imponen la necesidad de reconocer el trabajo variado. La gran industria en efecto obliga a la sociedad bajo pena de muerte a reemplazar el individuo fraccionado, sobre el cual pesa una función productiva. La legislación se ha visto en la necesidad de combinar la instrucción elemental, aunque sea mezquina, con el trabajo industrial, la inevitable conquista del poder político. Este es el único método para formar seres humanos completos. Evidentemente, el desarrollo de los elementos nuevos que llegará a suprimir la antigua división del trabajo. La fábrica y la familia. Ante la vergonzosa explotación del trabajo de los niños, los legisladores se han visto en la necesidad de invertir no solo para limitar los derechos señoriales del capital, sino también la libertad paterna. Viendo la torpe crueldad de esos derechos, el legislador adherido al capital se ha visto obligado a preservar a las generaciones. Los representantes de las clases denominadas han tenido que dictar medidas contra los excesos de la explotación capitalista. No es el abuso de la autoridad paterna el que ha creado la explotación capitalista. Al contrario, la explotación capitalista es la que ha hecho que esta autoridad genere el abuso. Industria y agricultura. Si el empleo de las máquinas en la agricultura se halla en gran parte exento de los inconvenientes y peligros físicos que se expone el obrero de fábrica, su tendencia a suprimir, a desplazar al trabajador, se realiza en ella con mayor fuerza. En el dominio de la agricultura obra la gran industria más revolucionariamente que en ningún otro punto. Las necesidades de la transformación social y la lucha de clases quedan así reducidas en los campos al mismo nivel que en las ciudades. En la agricultura como en la manufactura, la transformación capitalista de la producción únicamente parece ser el súplico del trabajador, el medio de trabajo de explote y de empobrecerte. La producción capitalista solo desarrolla el sistema de producción social agotando al mismo tiempo las dos fuentes, la tierra y el trabajador.